¿Qué es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre una pareja que tiene tanto tiempo y una pareja que no llega ni siquiera a 1 o a 2 años? Incluso yo conozco parejas que ni siquiera llegan a los 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en esta pareja? ¿Tú qué crees? Hay tantas cosas que pudiéramos hablar de eso. Bueno, yo pienso que una de las cosas, o creo que la más importante es que no se ponen de acuerdo. Creo que cuando llegamos al matrimonio llegamos con una mezcla de culturas, muchos somos de diferentes países, diferentes edades, entonces la gente no se pone de acuerdo. O sea, ¿tú crees que lo que hace la diferencia es el acuerdo? Yo creo que el acuerdo hace una diferencia muy grande porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo. Ya, Matías, pero ¿qué porcentaje tiene el acuerdo? O sea, ¿qué porcentaje ocupa el acuerdo por encima de tantas cosas que hacen que se forme un hogar, una pareja? Bueno, hablando de la experiencia nuestra, después de Dios, una de las bases fundamentales para poder tener 11 años de casado ha sido el acuerdo. Yo me acuerdo que desde que nos casamos, yo vivía diciéndote, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, y un día me dijiste, ok, pongámonos de acuerdo, ¿qué queremos? Un carro, bueno, vamos a hablar con un carro. Y de repente me dijiste, ya va, pero ¿por qué carro estamos orando? Entonces yo estaba orando por una marca y por un color, y tú estabas orando por otro. Y ese día entendimos que el acuerdo teníamos que hablarlo, teníamos que escribirlo, teníamos que discutirlo, porque no siempre es fácil ponerse de acuerdo. Es que yo me acuerdo cuando nos casamos, que era el tiempo manejar, en qué tiempo vamos a tener hijos. Ajá. Y entonces, 2 años, un año, yo quería un año, tú querías más años. Lo que pasó que se nos adelantó Manuel. Llegó Manuel A a los los dos dos meses, meses de a los 2 meses casado. se nos coló, es una bendición. Pero el asunto fue después. Yo me acuerdo que el asunto fue, el problema fue, y discutíamos a la hora de ponerle el nombre. Porque primero nos dijeron que era un niño, después que una niña, y después ahora sí que un niño. Ajá. Entonces cuando ya nos confirmaron, el problema era cómo se va a llamar. Ajá. Entonces ahí siempre tuvimos problemas. Yo quería que se llamara de una manera, tú Yo querías quería que se llamara de otra manera. los suegros se querían que llamara de otra manera, las tías querían que se llamara de otra manera. Pero yo me acuerdo una noche, específicamente una noche que estábamos leyendo la Biblia, no sé si te acuerdas, y dijimos, ya va, ¿cómo se va a llamar el niño? Entonces, tú querías David, siempre quisiste David, ¿no? Pero el nombre de David es el segundo nombre. Ahora el primer nombre, entonces empezamos buscando y llegamos al nombre Manuel. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamarlo Emanuel David, y así se quedó, y fue, creo que los problemas por el nombre terminaron ese día, Ese me día acuerdo. que hubo ese acuerdo, porque es que mira, yo he visto en nosotros, vamos a hablar de nosotros porque es la pareja que más conocemos, nosotros mismos. Nosotros nos ha costado muchísimo el acuerdo, porque nos gustan cosas totalmente diferentes. O sea, algo así como que a mí no me gusta la cebolla y a él le encanta, y a mí no me gusta, y a él no le gusta el tomate y a mí me encanta. Y siempre, siempre, siempre hay que llegar a una conciliación, porque del 99% estamos en desacuerdo de las cosas. Porque es que en el ponerse de acuerdo, para mí, yo pienso, ¿no? Que tiene que ver también con la cultura, con el país donde creciste, con la forma en que te criaron tus padres. Entonces es difícil ponerse de acuerdo, y por eso es que hoy en día vemos que hay personas que tiran la toalla Lo rápido. que pasa es que también cada persona, eso que tú dices de la manera en que se criaron, tiene que ver la edad. Si una pareja, los dos son jóvenes, si uno es más joven que el otro. El asunto yo creo es por la manera en que yo viví, como hemos vivido tanto tiempo solos, y yo he hecho las cosas como a mí me han parecido, Eso. y la persona hace las cosas como le ha parecido. Entonces llegan a un punto donde ahora son dos, que ya no son dos sino son uno. Entonces yo tengo que aprender como a conciliar eso que tal vez yo no hacía, pero que ahora me toca hacerlo. Pues tenemos que aprender que lo importante no es pensar igual, sino pensar juntos. Ahí es donde hay poder. Cuando ya entendemos que vamos a pensar juntos sobre esta parte. Siempre nos ha pasado que nos embotamos a veces porque yo quiero esto, tú quieres esto, y ninguno de los dos quiere ceder. Entonces llegamos a un momento donde decimos, no, ya va. Aquí hay que ponernos de acuerdo, hay que ser inteligentes porque si no vamos a estar en una eterna pelea. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Anota aquí. ¿Qué es lo que yo quiero? Anota aquí. Pero antes de todas esas cosas vamos a orar.
porque realmente el ponernos de acuerdo creo que en cierta parte es morir. Sí. Es morir. Ceder, hay que ceder. Sí, y ceder es morir, porque yo no quiero ceder, yo quiero esto, y tú no quieres ceder porque tú quieres esto. Entonces hay que morir para poder llegar al acuerdo. Y cuando nosotros morimos y llegamos al acuerdo, creo que es en el momento en el que le damos el trono a Dios. Porque realmente no es lo que yo quiero ni lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Y es sencillo, porque el mismo Jesús entendió, el mismo Jesús nos enseñó eso. Digo, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. En otro lado de la Biblia dice que el cordón de dos dobleces no se rompe fácil. Entonces siempre está hablando del poder de acuerdo. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención y es la Torre de Babel. La torre, todos tenían una misma visión, lejos de Dios, del propósito de Dios, pero estaban. Y algo que me llama la atención es que había tanto acuerdo en ellos que hicieron que Dios descendiera. Le dijo, voy a descender y miremos qué está haciendo. Entonces, el acuerdo hace que Dios descienda. Hay personas que están en acuerdo para lo malo, sí. Hay gente que está de acuerdo para lo bueno. En este caso, estaban haciendo algo fuera del principio, y de tal modo que dijo Dios, no vamos a confundirlos porque están tan de acuerdo, tienen una misma visión y tienen una misma manera de pensar que hay que cambiar eso. Entonces fue cuando confundió la lengua y como ya no había comunicación, no hubo un acuerdo. Entonces también es un punto importante. El punto importante aquí es que para haber acuerdo debe haber diálogo. Sí, totalmente. Porque yo cómo voy a estar en acuerdo contigo si no hay una conversación. Entonces mire lo que hizo Dios. Dios confundió el medio por el cual ellos estaban de acuerdo, que era la lengua, era el mismo lenguaje. Entonces yo creo que uno de los problemas que está pasando hoy en día a las parejas y que se ha notado mucho con esta situación de la pandemia, del confinamiento, es que realmente nos dimos cuenta que no hay acuerdo porque no hay comunicación. Entonces ahora confinados tenemos que obligatoriamente comunicarnos. Entonces cuando me comuniqué contigo me di cuenta que yo estaba manejando un lenguaje diferente al tuyo. Eso. Que es lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que este confinamiento le hizo darse cuenta que las parejas, incluso los hijos, están manejando un lenguaje diferente. Por eso no había acuerdo. Como no había confinamiento, no se notaba. Claro. Papá se iba, se veían en la noche, en lo netamente esencial, pues lo hacía. El asunto fue que el encierro hizo que tú tuviese un nivel de convivencia al cual no estabas acostumbrado. Como no estás acostumbrado, se dieron cuenta que se estaba manejando un lenguaje diferente. Eso era lo que te iba a decir, la convivencia. O sea, para poder ponernos de acuerdo, tiene que ser que nosotros seamos personas cercanas, que nosotros convivimos en algo, porque yo no tengo la necesidad de ponerme de acuerdo con el señor de la panadería. Tú no tienes la necesidad de ponerte de acuerdo con el de la bodega. Nosotros tenemos la necesidad de ponernos de acuerdo porque convivencia, porque si no nos ponemos de acuerdo esto se vuelve un caos, y porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, entonces se nos van a salir de las manos cosas tan elementales como la crianza de nuestros hijos, que es uno de los puntos también en los que la gente no se puede poner de acuerdo. Es la comunicación, es que debe haber comunicación. Mira, es algo tan impresionante que cómo la falta de comunicación se ha hecho tan evidente. Esta situación de confinamiento ha hecho tan evidente la falta de comunicación y el desacuerdo. Porque aún las autoridades están en un nivel de convivencia al cual no están acostumbrados. Entonces hay gobernadores, alcaldes que manejaban pensamientos diferentes, manejaban idiomas políticos diferentes. Al estar este confinamiento hicieron que tuvieran que unirse y ponerse de acuerdo para llevar el confinamiento. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué pasa? Que todos manejaban cosas diferentes, hablaban diferente. Y eso se ha visto el día de hoy en lo político, en la televisión, en los artistas. Entonces yo creo que el acuerdo se da en el momento en que hay un mismo lenguaje de las partes, cuando empezamos a hablar de la misma manera. Y no necesariamente que parezcamos en la manera de hablar signifique que pensemos igual. Sí. Porque tú piensas diferente, yo pienso diferente, pero nos manejamos en el mismo idioma. ¿Qué tal si tú hablaras chino y yo hablara otro idioma, español, en la lengua castellana? Pudiéramos pensar diferente, pero como no nos entendemos,
entonces va a haber desacuerdo. Entonces yo creo que para que haya un buen acuerdo, y en todo, no solamente en la familia, en la pareja, en todo, tiene que haber una buena comunicación. Sí. Yo tengo que expresarte a ti qué me molesta. Y tú no tienes que expresar lo que a ti te molesta. Eso va a hacer que lleguemos a un punto y diga, bueno, ok, te molesta esto, me molesta esto. Vamos a ver qué punto hace que podamos resolver esta situación que te beneficie a ti y me beneficie a mí y por el derecho a los que no. Todo. Y también en algo que me gusta, cuando hay acuerdo en la pareja se nota en ¿Qué? todas las cosas. A mí me gusta, y tú sabes que yo observo mucho, ¿no? Yo las primeras veces llego y me quedo callada viendo a la gente, a ver cómo se comporta la gente, me gusta mucho ver esas cosas. Y yo me doy cuenta cuando una pareja está de acuerdo porque se ven cómplices. O sea, tú eres mi cómplice y yo soy tu cómplice. Nosotros dos, y eso lo hablábamos en estos días, que a mí me encanta que hay cosas de nosotros dos que más nadie las sabe y nunca las va a saber. Nosotros somos cómplices en algo. Y cuando hay acuerdo, nosotros, así sea con una mirada, nos damos a entender lo que estamos diciendo. Tú me miras y yo sé si te está gustando lo que estoy diciendo, si no te está gustando. Cuando tú predicas y algo y me ves la cara, tú entiendes lo que yo te estoy diciendo en ese momento. Porque hay comunicación. Y hay acuerdo. Entonces, hasta con una mirada, con una seña, entendemos lo que estamos diciendo. Y hay un lenguaje. Ese es el asunto. El asunto es que no hay acuerdo porque no se está manejando un lenguaje. Entonces, la persona puede que quiera ponerse de acuerdo y no sabe ponerse de acuerdo porque no sabe expresar. Entonces, a uno lo llaman, a nosotros nos llaman, a mí me llaman, pastor, mire, me está pasando esto. Y de hecho que se ha puesto de moda tanto meme que me quiero ir, que no entiendo a mi mujer, y bueno, tanto chiste que estamos escuchando, pero es por eso, porque no hay una manera de comunicar. Entonces creo yo que para que haya un acuerdo debe haber una buena comunicación. Yo creo que el desacuerdo viene cuando no hay una buena comunicación, cuando no se transmite lo que se debe transmitir. Sí. Se transmite información equivocada, como hay una mala comunicación, sí. se transmite información equivocada. Eso hace que no haya acuerdo. Entonces, para todo hay acuerdo. Debe haber acuerdo para lo que se haga dentro del matrimonio, en la empresa, en la vida, con los hijos. Sí, creo que es esencial. Creo que es esencial el diálogo, creo que es esencial el acuerdo. Creo que algo en lo que estamos de acuerdo esta noche es la importancia de ponernos de acuerdo. Ahora bien, como personas de fe, como personas que manejamos una cultura de fe, entendemos que van a haber desacuerdos, pero hay algo importante, que cuando Dios está en medio de la relación, de todo lo que se haga, Él nos va a enseñar la manera de poder ponernos de acuerdo. En el momento, y lo decías tú al principio, es que cuando tú vas a Dios y te pones de acuerdo con Dios, va a ser más fácil ponerte de acuerdo con las personas que te rodean. Hay personas que no están en acuerdo con Dios. Dios habla una cosa y ellos están hablando otra. Y hay un desacuerdo con Dios. Es decir, hay un desacuerdo con Dios, hay un desacuerdo con lo demás. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es restablecer ese diálogo con Dios a través de la oración, a través de una buena relación con el Señor, y se va a restablecer ese acuerdo con Dios. Y cuando estamos de acuerdo con Dios, va a ser más fácil poderme poner de acuerdo con las personas, porque es que voy a empezar a caminar en los principios y estatutos que Dios me está planteando. Desde ese punto es más fácil. Dios dice una cosa y yo digo otra. Entonces, como hay gente que dice, amo a Dios, pero con su manera de vivir no refleja, entonces está en desacuerdo con Dios. Sí. Entonces yo creo que lo que tú dices, el acuerdo se ve manifestado cuando lo que se dice concuerda con lo que se dice. Entonces yo creo que eso. Por eso esta noche pues estamos hablando aquí en el acuerdo. En el acuerdo. Bueno, ya para cerrar esta parte y dejarles a ustedes con una palabra que queremos decirle, es que necesitas a alguien con quien ponerte de acuerdo. Si eres casado, lo ideal es que te pongas de acuerdo con tu esposo o con tu esposa, porque ustedes más que un matrimonio son un equipo, una pareja
algo corporativo, un equipo, ¿cómo se dice? Un equipo corporativo. Y si ustedes se ponen de acuerdo... Hay que manejar una visión corporativa. Eso, una visión corporativa. Si ustedes se ponen de acuerdo, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, lo que pidieren al Padre les será concedido. Si tienes trancas en tus finanzas, en tus relaciones laborales, es porque no te has puesto de acuerdo con alguien para clamar y para bajar estrategias del cielo que van a ser reveladas a una visión corporativa, a un sueño, a un equipo que trabaja junto por algo. Ya despidiéndonos esta noche o este día o todo lo que donde nos ven, porque en este momento nos están viendo gente de muchas partes, hay algo específico y es una dirección de Dios. Sí. Y es hoy más que nunca ponernos de acuerdo. Tal vez te levantas y es la hora de la madrugada y vas a ver este video, o es en las horas de la noche o en las horas de la mañana. No importa la hora en que lo veas. Lo que importa realmente en este momento es que tú puedas reconectarte con Dios, empezar a ponerte de acuerdo con Dios, y Dios te va a direccionar en cada una de las cosas que tienes que hacer. Él te va a enseñar, porque Él nos enseña a ponernos de acuerdo. Siempre van a haber desacuerdos, siempre yo pienso diferente, ella piensa diferente, pero hay un punto de unión que es donde nos ponemos de acuerdo, y es cuando los dos vamos a Dios. Y cuando los dos vamos a Dios, entonces ahí es donde nosotros nos conectamos y empezamos a ponernos de acuerdo, y vemos la multiplicación, vemos sanidad, vemos tantas cosas que vienen a través del acuerdo. Así que nos despedimos, Cosita. Sí, nos despedimos por ahora. Uy, no, por ahora no. Cancelado ese por Después que ahora. lo dije, fuera ese por ahora. Nos vemos.